Las cámaras podrían comenzar, les dije, el día de hoy. De hecho, al finalizar la clase, cuando vayamos antes de desconectarnos, pues pueden hacerlo ya, como para ir practicando. Pero es requisito a partir de la otra semana. Bien, entonces me indican si están viendo la pantalla. Me parece que todavía no. Acá está. Sí, ya se ve, Lick. Oh, sí, muy bien, gracias. Bien, entonces vamos con el arte bizantino. Les decía que hay temas que nos interesa saber o tener un tanto presente para esta temática de la unidad 1, que son Roma, Grecia, paleocristiano y un poco del Islam también. Entonces, por eso ahí les indicaba en el aula virtual que ahí están unas carpetas para que puedan descargar los archivos en caso que pues no llevaron la materia conmigo el ciclo eh, anterior, para que tengan pues la misma información que tienen sus compañeros. Y bueno, luego, ¿qué parte de eso es lo que debemos saber? Pues primero, recordar que es el paleocristianismo. Y pues es una revelación, es un pensamiento religioso que aparece dentro de la religión judía y que se extiende pues, dentro del Imperio Romano en territorios inicialmente griegos. Es decir, que es más bien el área oriental de Europa donde comienza a desarrollarse esto. Y bueno, la denominación del término tiene que ver con esos dos, paleo, que significa antiguo, y cristianismo, que es la doctrina de Cristo. Entonces sería la antigua doctrina de Cristo. Esa antigua doctrina de Cristo es o corresponde a los primeros 3 siglos, entre 3, 4 siglos de nuestra era, o sea, del año 1, el siglo 1 hasta el siglo cuarto de nuestra era sería paleocristianismo. ¿Qué es lo que pasa después? El cristianismo pasa a ser la religión oficial del imperio. Roma la declara católica. Católica significa universal. Entonces, cuando la declara religión universal, entonces pues deja de llamarse paleocristiano. Y entonces es que entramos ya propiamente al cristianismo, que es romano. Eso es básicamente el otro término que vamos a ver por ahí también referido a eso. El arte referido a esta cultura, que tiene que ver con esos primeros siglos, va a estar influenciado bastante por el área oriental, la antigua Mesopotamia, un poco también de la India y también un poco de Egipto. Va a tener un poco de influencia de eso, pero la que más va a tener incidencia es Grecia y Roma, obviamente, ¿verdad? Porque es la cultura dominante, pero digo, de las que están tras Roma, pues son esas, las que van a tener un tanto de incidencia en mucha simbología, en la adaptación de ciertas creencias también, pues va a ser muy importante. Aquí se les menciona que los primeros 5 siglos, porque es en el año 400, cuando los concilios comienzan a establecer ya iconografía propiamente de, que ya no se consideraría paleocristiana, sino que ya nace dentro del desarrollo del cristianismo romano. Hay dos áreas de desarrollo de esta nueva doctrina. La oriental, que es de donde emanan prácticamente las imágenes, las ideas concebidas dentro de los concilios o los sínodos, pues eso va hacia el occidente. Pero la manera como se cataliza, cómo se produce en ambas áreas va a ser diferente. En Occidente se va a mezclar con las creencias de los pueblos extranjeros, de los pueblos bárbaros. Entonces ahí va a haber cierta diferencia. Por eso es que cuando hablamos de Bizancio nos estamos refiriendo al Oriente. Y ahí es donde emanan, donde se establecen la mayor parte de reglas e imágenes referidas al cristianismo. Y en el Occidente, pues ahí es como una aplicación. Y ahí se mezcla con las creencias de la región.
En Oriente, dice acá, el Imperio Romano tiene una continuación, pero ya para ese momento pues le llamamos arte bizantino, Imperio bizantino también. Entonces eso, luego algunos ejemplos del arte paleocristiano, la simbología específica pues tiene que ver con la pesca, tiene que ver con el pez, que el pez es un acróstico también de la frase Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. En griego, dicho en griego, la primera letra de cada palabra forma una palabra más, es ixus, que significa pez. Por eso la idea de los peces como símbolo de este primer cristianismo. La paloma como un símbolo del alma, de la esperanza también y tanto de la vida eterna. Las anclas también las vamos a ver bastante. Los símbolos, algunos idiomorfos, como por ejemplo estos que vemos por acá, que son símbolos pues, que se adaptan de muchas otras culturas, como la griega, les mencionaba. Y luego el pez que ya veíamos, pues, la imagen de Cristo. Luego aquí tenemos las catacumbas, que son tumbas subterráneas desarrolladas por los romanos. Esta es principalmente lo que más se conoce como arquitectura de, de los paleocristianos, pero ellos también utilizaron casas normales romanas, la que le denominaban domus ecclesiae, o la casa de la iglesia, y cuando no los estaban persiguiendo, porque tampoco es que la iglesia cristiana fue perseguida, o que la cristiana fue perseguida siempre, sino que fue por etapas, fue por momentos que a algún emperador le parecía peligrosa la presencia de cristianos, y entonces pues los mandaba a perseguir para matarlos, pero no fue siempre. Entonces, cuando no lo hacían, podían hacer sus ritos en el exterior, en la domus iglesia, pero cuando los perseguían, pues mejor lo hacían a escondidas en esos lugares. Porque los romanos no entraban a esos lugares, los consideraban sucios e inmundos. Otros ejemplos más, eh, la simbología que se hace referencia a los símbolos dados en las enseñanzas que se le dan o se asignan pues, a la figura de Cristo, el milagro de los panes y los peces. La simbología también que aparece referida al crismón, es el nombre que ayer veíamos en lo que hacíamos la evaluación diagnóstica. Les preguntaba sobre el crismón, pues ese es un crismón, no todos son iguales. Sin embargo, tienen las dos primeras letras del alfabeto, no, perdón, las dos primeras letras del nombre de Cristo. Acá, es sí y ro, son las dos primeras letras de la palabra Cristo, esas están acá, y están flanqueadas a diestra y siniestra por el alfa y la omega, que es la primera y la última letra del alfabeto griego. Aquí nos está diciendo entonces Cristo es principio y fin. Esa es la lectura que se hace de ese tipo de imagen. Al ser una corona como las coronas mortuorias, eso significa que es muy probable que este símbolo estaba en un sarcófago o en una tapa de un nicho de una tumba, porque esto es un símbolo mortuorio, la corona. Las flores que aparecen ahí, esas flores son símbolos solares, así se deben ir entendiendo. No es que ya pusieron flores para que se viera bonito, no. Las flores son símbolos solares, ya sea de 4, de 6 o de 8 pétalos. Esos son símbolos del sol, y si son símbolos del sol, entonces hacen referencia a Cristo, porque Cristo, dijimos, es el sol, por eso es que se representaba como Apolo, que es lo que vemos en esta otra imagen. Ese es el buen pastor, es una copia de una escultura del periodo arcaico griego que se llama el moscóforo. El moscóforo es la imagen de un joven, para muchos es una representación de Apolo, que lleva un ternero sobre sus hombros. Pues el paleocristianismo lo va a cambiar, va a seguir siendo un joven, va a seguir siendo un pastor, y le van a poner una oveja o un carnero a las espaldas, porque hace referencia a la parábola
de la oveja perdida. Entonces eso es lo que vemos por acá. Las palomas, les recuerdo, son símbolos de el alma y están ahí. Es la idea del pastoreo de almas o el pastoreo de las ovejas, el pastoreo pues de las feligreses, y Jesús pues es el pastor. El barbilampiño no significa que no tiene ni barba ni bigote, porque es una representación juvenil de Apolo. Y bueno, acá está otra, esta también sobre la simbología, que luego vamos a ver un poco sobre eso, que es iconología y que es iconografía. En iconografía pues distinguimos dos personajes, un anciano y uno más joven. Están juntos, de hecho esta imagen lo está presentando, no es que lo abraza como que son grandes amigos, sino que lo está presentando, está diciendo él es, al colocarlo de esa forma. No encontré en las explicaciones sobre esta imagen quién es este personaje, exactamente quién es, que está en griego, pero no distingo, no sé en griego qué significa. Este sí es fácilmente entendible que es Jesús. ¿Alguien me recuerda por qué? Es fácil distinguir que este es Jesús. ¿No? Nadie se acuerda. Posiblemente por las letras de la derecha. Atrás, probablemente también acá, pero hay un símbolo, es más Por el imagen. aro solar. El aro solar, Por el aro solar. ambos tienen aro solar. ¿Hay alguna diferencia? Quizás Aquí. porque hay uno que tiene exactamente como una cruz, justamente lo que es en el centro de la cabeza, en la parte posterior. Muy bien, aquí también Rosa nos dice, porque detrás de Auros está la cruz. Guadalupe es el cabello de la cruz atrás. Es justamente el símbolo, la cruz, la barba y el libro. La barba y el libro puede ser que aparezca con otras representaciones muy similares, porque para esa época apenas se comienza a darle forma a la imagen de Jesús, porque vean esta, tiene barba y bigote, vean esa, no tiene barba y bigote. Entonces, las dos son representación de Jesús, es porque todavía se está construyendo la imagen. Todavía no hay un icono exacto que lo represente. Entonces, este sí, efectivamente, Cristo tiene algo que se denomina cruz inscrita. Cruz inscrita significa que la cruz está adentro de. Cada vez se diga, por ejemplo, la planta arquitectónica de la basílica tiene una cruz inscrita. Significa que tiene adentro de ella la forma de una cruz. Entonces es lo mismo acá. Estos, los aureos solares, denominados nimbos, acá Javier dice nimbo crucífero, justamente ese es el nombre, es un nimbo crucífero. ¿Qué más me dice? Bueno, Rodrigo dice, tiene alas, parecen alas, lo café que está atrás de Jesús. No, no son alas. Esas no son alas. De hecho, la representación de figuras con alas en el paleocristiano no es común. No existe. De hecho, las imágenes de los ángeles pues no tienen alas en un primer momento. Y esto es porque, pues, bueno, aquí mejor les pregunto, ¿los ángeles tienen alas, sí o no? No. No, me dicen por acá. A ver, ¿qué opina el resto? Depende, dice Rodrigo. Guadalupe dice no todos. Depende Dice no. porque se supone que cada ángel tiene como su clasificación y así es como la apariencia que se le supone dar. Es importante, se le supone dar, eso es cierto. Bueno, aquí están divididos todos entre no y sí. Pues la palabra ángel significa mensajero. Y los mensajeros descritos en la Biblia no tienen alas. Entonces, los ángeles que la Biblia menciona no tienen alas. Por eso les digo yo, en el ciclo 1, en la historia 1, les digo, cuando doy esa materia, les digo, bueno, miren, voy a ponerle 10 a la primera unidad si alguien me trae un versículo de la Biblia donde diga que los ángeles tienen alas. Y eso lo digo así con tanta seguridad porque pues no lo hay. No hay ningún verso dentro de la Biblia que diga que los ángeles tienen alas. El símbolo de alas es algo que se agrega
posteriormente, es más o menos unos 300, 400 años después de la época de Cristo, cuando se les agrega alas a la representación de los mensajeros. Ahí me dice, creo que las alas le dan alguna representación. Sí, y vamos a ver en este tema justamente de dónde viene la idea de las alas. Natanael dice, pero no hay diferencia entre mensajero y ángel. No, porque ángel significa mensajero. O sea, cuando leemos en el texto bíblico, dice, y Dios mandó a sus ángeles, debe leerse, Dios mandó a sus mensajeros. O sea, cuando la Biblia dice ángel, está hablando de la función que tienen, no de la forma que tienen. La forma la describe en ciertos apartados dentro de la Biblia, pero no en el caso de los ángeles. No, específicamente en el caso de los ángeles solamente los menciona. Sí dice de ellos que eran muy bellos, eso sí lo dice. Guadalupe dice, hay una jerarquía de ángeles, no todos son iguales, ¿verdad? Correcto, hay una jerarquía. No voy a tocar la jerarquía ahorita porque eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más fue por la alusión que decían que parecían alas, esto que aparece aquí. Y yo les decía pues que no hay, al menos en el paleocristiano, no hay ninguna representación de seres con alas, ya sean los que denominamos ángeles o imágenes de Jesús. Porque eventualmente van a haber imágenes de Jesús, de Juan el Bautista, que tienen alas. Y dicen, no, pero ¿cómo va a tener alas? Pues sí les ponen alas, pero hay un significado dentro de agregarle alas a las imágenes. Entonces voy a quedarme ahí con eso porque lo vamos a ver más adelante. Pero sí quiero que distingamos algo sobre esto. Dice, ¿cómo se representan los ángeles en el paleocristianismo? Dice Rodrigo. Pues se representa como personas normales, vestidos a la usanza de la época, muchos de ellos con las manos levantadas en actitud de oración, que son los que se denominan orantes. No tienen alas, eso sí es definitivo, no tienen alas. Entonces, ¿cómo se sabe que son ángeles? Porque en el contexto de la imagen en la que aparecen, se relacionan con la idea de los mensajeros. Y mensajero, les repito, eso significa la palabra ángel. O sea, cada vez que leamos en la Biblia ángel, si ustedes sustituyen ángel por mensajero, van a ver que pues ahí entendemos que es el que lleva el mensaje. Y Dios mandó a sus mensajeros. Y se le apareció un mensajero que le dijo, y si fuera de otra forma, y se le apareció un ángel que le dijo, pero ángel significa mensajero. Eso es el término. Emily dice, ¿cuándo se le ponía nimbus crucífero o auroras? Aurolas. Bien, eso es lo que voy a explicar ahorita. Gracias por la pregunta. El término es aureola. Aureola. Aureola y nimbo son dos formas que tienen que se agregan, digamos, ya un poco más tardío dentro del paleocristianismo, o sea, ya casi al final del paleocristianismo, cuando ya vamos pasando al cristianismo como tal, se agrega detrás de la cabeza de aquellos que se consideran santos o divinos. En el caso de Jesús, bueno, es santo y divino. En el caso de este personaje, probablemente un apóstol, se considera santo. Entonces, por eso se les agrega esto que es un áureo solar. Estos son básicamente representaciones solares. Estas son representaciones del sol atrás de ellos y significan santidad en ambos casos. Pero técnicamente, o sea, siendo así como muy técnicos en esto, el nombre no es igual. Esta es una aureola y este es un nimbo. Y este es un nimbo crucífico particularmente porque tiene una cruz adentro. Pero puede que encontremos, por ejemplo, una imagen de la Virgen que tiene una igual a este. Entonces, el de la Virgen sería una aureola o sería un nimbo. Bueno, no me responden por ahí, pero les doy la respuesta. Sería un nimbo. Los nimbos, o el nimbo es el nombre que se le da al áureo solar que se coloca atrás de aquellos personajes considerados divinos que no murieron. Aquellos que no murieron. Jesús, él murió, sí, pero resucitó. Y ese es el eje central del cristianismo. Jesús resucitó. Entonces, atrás de él hay un nimbo porque está vivo. En el caso de María, ella, pues según la tradición, no la Biblia, sino la tradición,
subió al cielo en cuerpo y alma, entonces no murió. Entonces, tras la cabeza de ella lo que hay es un nimbo, no una aureola. Atrás de los ángeles son hijos de Dios, son eternos, eh, son criaturas de Dios y no son humanos, no mueren. Entonces, son, eh, son nimbos los que aparecen atrás de la cabeza de ellos. Las aureolas, les recuerdo, es entonces la que lleva atrás de la cabeza a aquellos personajes que fallecieron. Ahora, genéricamente, pues la mayor parte de personas le llama aureola a todo, así, a todo. Pero en el caso nuestro, que debemos saber diferencias, entonces pues esa es la explicación. Pregunta por acá, Rodrigo pregunta algo que pues es un poco temprano para platicarlo, pero solo les comento que pues pregunta que si es cierto que el diablo no existía en ese entonces. Pues la idea del mal sí existía, la representación del mal con la forma, eso que llamamos diablo actualmente, esa no existe tampoco. No hay una idea del diablo, así como la tenemos actualmente, esa va a aparecer hasta el siglo XI más o menos. Entre el siglo X y siglo XI aparece la idea propiamente de este personaje y así le da forma, que inicialmente es azul, es amarillo, es púrpura, y luego va a ser rojo, luego va a tener barba, va a tener bigote, va a tener cuernos, cola, cuando se va mezclando con las creencias de ciertas culturas y especialmente cuando se le asigna la idea del mal al Islam, cuando el cristianismo está en plena guerra contra el Islam en la zona de la actual Turquía y en España. Entonces, pues es el momento en el que se están creando estos símbolos y ahí es donde le ponen al diablo la forma del rostro de un musulmán. Y esa es la razón. Entonces, no hay todavía, digamos, la necesidad pues, en el cristianismo de generar esta imagen. Eh, Dice Guadalupe, con la aureola es como santidad, correcto. Cada vez que vemos algo que tiene aureola es santidad, pero principalmente en la época del cristianismo como tal, o sea, Bizancio y la Edad Media en Europa Occidental. Antes, en lo que se llama paleocristianismo, no, porque esa es una imagen de Jesús, el de santo, pero no tiene una aureola detrás de la cabeza, porque todavía no se utilizaban, sino que son símbolos que se fueron agregando poco a poco. Guadalupe, ese no era así, la forma del diablo, correcto, no era de esa forma. Van a ver cuando estemos viendo el románico, que cuando vemos esa transición en imágenes y la adquisición de símbolos relativos al mal, van a ver que es pues nada que ver con la idea que tenemos actualmente de eso. Y bueno, Abigail dice, ¿por qué le dieron esa forma? El diablo en sí es Lucifer. Pues ahí ya nos metemos en cuestiones ya un tanto más religiosas, que si Lucifer era el arcángel que se rebeló contra Dios y luego fue enviado a la tierra junto con sus súbditos, entre esos el que llamamos diablo como tal, y ahí pues va ya todo lo que se pueda crear alrededor de él como tradición, porque el texto bíblico no lo dice. Stephanie Noemi hace una pregunta muy interesante y muy válida. ¿Cómo hacemos para diferenciar un nimbo de una aureola si básicamente se ven iguales? Pues ahí el secreto, y les los doy, la técnica está en saber quién es el personaje que está representado. ¿Quién es? Si yo digo, bueno, mire, este es San Juan. Bueno, no, San Juan no puede ser porque se representa como un anciano. San Juan Bautista siempre se representa joven. Ese sería, digamos, Santiago, el apóstol. Entonces, él murió, fue martirizado. Entonces, atrás de su cabeza es una aureola. Si es la Virgen, tiene el mismo símbolo atrás, es un nimbo, porque ya no murió. Atrás de la cabeza de Dios, si hay uno, es un nimbo, porque Dios es eterno. De hecho, atrás de la cabeza de Dios a veces el nimbo pasa a ser triangular, tiene forma de triángulo, que es una representación de las tres divinas personas. Dice por acá también, Guadalupe dice, el nimbo es como una aura alrededor de la cabeza y la aureola es encima de la cabeza como un círculo. Fíjense que no tanto así. Lo que sucede es que durante la Edad Media, la representación de esta símbolo solar, ya sea aureola o nimbo, es plano, visto como lo estamos observando acá, porque las imágenes
son frontales, o sea, están hechas para para que las veamos como si nos observan directamente a nosotros. No están de perfil, no están agachadas, sino que nos están viendo completamente de frente. Entonces el nimbo es plano. Pero cuando viene el gótico y el renacimiento, entonces los nimbos comienzan a ponerse en perspectiva, porque los artistas de ese momento ahora conocen de perspectiva, entonces ponen en perspectiva los nimbos, ya no se ve el círculo de frente, sino que lo giran, lo proyectan hacia el fondo, entonces ya queda como un círculo flotando sobre las cabezas, pero básicamente es lo mismo, es una aureola o un nimbo, dependiendo, acuérdense, de quién es la persona que está representada o el ser divino que está representado. Bueno, a lo que dice ahí. Bien, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Van a ver, poco a poco vamos a ir encontrando bastantes de esos símbolos y explicaciones a muchas cosas que probablemente ustedes se habían preguntado antes. Mire, eso qué es exactamente. Y poco a poco vamos a ir encontrando. Bien, sobre la expansión del cristianismo, que eso nos interesa saber, lo que está en oscuro, en tonalidad oscura, pues son las primeras zonas, en los primeros, digamos, 300 años, que es propiamente paleocristiano, en el que pues el cristianismo comienza a asentarse en diferentes partes del territorio romano, eso es todo de Roma. Donde, por ejemplo, bueno, si leen ustedes los evangelios, no, los evangelios, no, las epístolas que aparecen después de los evangelios en el Nuevo Testamento, ahí les van a decir carta a los efesios, o sea, a la gente que vive en Éfeso, que es una ciudad griega, carta a los corintios. Entonces esa carta va dirigida a los que habitan Corinto, que es una ciudad también griega, a los gálatas, a los romanos, les manda una carta a los que viven en Roma. Entonces esa parte epistolar de la Biblia nos da pistas de qué lugares es en los que, a los que se desarrolla el cristianismo. Eh, hay diferentes pues, maneras de encontrar, también hay datos dentro de la literatura romana de la época que nos mencionan acerca de los cristianismos. Entonces, por eso es, para los historiadores fue un poco más digamos, sencillo mapear, tal vez no sencillo, pero sí un poco pues, más práctico, mapear la zona de expansión. Lo que vemos en tono más claro es la región donde el cristianismo estaba presente, ya sea que dominara la región o no Roma, entre el 300 y el 600, es lo que vamos por acá. Después del 600 al 800, pues lo que ven ahí, la zona Alemania y parte de la Britania en el norte. Entonces esto es ahí como que parte pues, de esos datos que nos interesa saber. Eso también es importante, ayer se los preguntaba en la prueba diagnóstica. El año 313 es importante porque pues se da se da permiso para que todas las diversas profesiones religiosas se ejercieran en Roma sin ningún problema, entre esas el cristianismo. Entonces, digamos que le dieron permiso al cristianismo para que pudiera profesarse sin ser perseguidos. Más o menos unos 10 años después, pues se les da libertad a los cristianos completamente para que ejerzan su religión a través del llamado Edicto de Milán. Y un par de años después, pues ya es casi que innegable la presencia de los cristianos en todas las esferas romanas. Es así como Constantino los convierte en religión oficial del imperio por esta época. Los va a convertir el cristianismo en la religión oficial de Roma. El título que se le da para denominarla es católica. Católico significa universal. Entonces, ¿es universal a qué? Pues universal a Roma. Es la religión universal de Roma. Monoteísta ahora y se desplaza el politeísmo que había sido parte del desarrollo de toda la historia romana. No fue nada fácil, es una etapa de transición, es una etapa también de sincretismo, o sea, ambas culturas se van mezclando y ahí es donde se van adquiriendo los símbolos de los que vamos a ir hablando en esta temática. ¿Preguntas acá? ¿Y cuál fue lo primero que se combinó en ese periodo de transición? Muy bien, las
el primero es las imágenes. Ahí es donde encontramos muchas más imágenes que representan a Jesús como Apolo, por ejemplo. Eventualmente van a aparecer imágenes de Dios también, muy pocas, no hay muchas, son muy pocas en este primer momento, porque no se le representa a Dios, es decir, no podemos representar a Dios, pero sí se representan símbolos de Él, que son las manos, y recuerdan que vimos el ciclo anterior, la dextera domini, o la mano diestra, la mano derecha de Dios, es una mano que aparece en los encuadres de las composiciones. Es la mano de Dios, es la única manera que se representaba a Dios, pero poco a poco se va a ir agregando ese símbolo también. Entonces, principalmente es Jesús, María, Dios y los apóstoles, los que van adquiriendo ciertas características que son fáciles de consumir visualmente para los romanos. Ahora, ¿cómo se fue haciendo eso? Pues se fue haciendo a través de los concilios. Ese es otro nombre importante de los eventos que se desarrollaron posterior a la libertad que le da Roma al cristianismo y a haberlo convertido en religión oficial del imperio. Y es un momento en el que se reúnen los líderes del cristianismo de todas partes de Roma, con teólogos, o sea, personas que son expertas en la ley, digamos, en el Antiguo Testamento, en las nuevas ideas que se están manejando, lo que se llama evangelio, las buenas noticias, se comienzan a sistematizar esos documentos en texto para conocerlo. Lo que decimos, por ejemplo, el evangelio de Juan, de San Juan, realmente no lo escribió San Juan, sino que son textos que se le dan por autoría a él, pero cuando se establecen, cuando se arman, pues Juan ya tenía seguramente unos 200 o 300 años de fallecido. Más o menos el siglo III, siglo IV, donde aparecen los libros que conocemos actualmente, que son los 4 que quedaron, porque en los concilios se fueron apartando las creencias que se consideraban no correctas alrededor de la idea de Jesús y de Dios. Entonces se fueron apartando algunas, se fueron persiguiendo, de hecho, las persiguen hasta eliminarlas, para quedarse solamente con una versión. Y esa versión admitía únicamente 4 evangelios. Los demás evangelios quedaron relegados. Entonces, eso se hace en los concilios. Por ejemplo, un concilio importante de esta época es el concilio de Nicea. Es una ciudad en el oriente de Roma. Acá se establecen algunos preceptos que se consideran ley dentro del cristianismo para ordenar justamente esa diversidad de creencias que habían alrededor de Jesús. Para los católicos, recordarán una oración que se llama el credo. El credo es el denominado credo niceno, o sea, porque fue hecho en Nicea, en este concilio. Ese tiene 12 artículos. Le dicen los 12 artículos del credo. No me recuerdo ahorita el primero. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ese es un artículo. Eso se estableció como un dogma de fe, como una verdad irrefutable en ese concilio. Y así los demás preceptos que se dicen en esa oración. Esa oración realmente lo que hace es resumirlo. Claro que para el concilio lo que se hicieron fue escribieron mucho acerca de eso y se pusieron de acuerdo al final en que efectivamente en qué es lo que iban a creer. Bueno, ese es uno. El primero, de hecho, de los concilios de los que se tiene idea, conocimiento, aparece en Hechos de los Apóstoles y creo que en Gálatas también. Es una reunión a la que asisten los apóstoles y sacerdotes importantes distribuidos en todo el territorio donde el cristianismo tenía presencia. Se reúnen en Jerusalén para discutir si a los convertidos, a los conversos al cristianismo y a los siguientes se les iba a circuncidar o no, porque la tradición judía es que se circunciden. En el caso de Jesús fue circuncidado, entonces dice, tienen que hacerlo los que se van convirtiendo o no. Y esa pues fue la discusión ahí. Esa aparece en la Biblia, es el que se denomina Concilio de Jerusalén. Y así otras más. Bueno, ¿cuál fue el acuerdo al que quedaron? Es que no se iban a circuncidar los que se convirtieran al cristianismo.
Y bueno, así otros concilios, son muchos en esta época, pues los necesarios para ir ordenando y organizando esta fe ahora bajo el dominio romano. Acá otros datos también, los sínodos, eso se utiliza a veces como si fueran sinónimos, decir concilio o decir sínodo, pero los sínodos son más pequeños y son para cuestiones bien particulares, a veces regionales, o sea, no necesariamente coincidencia en todo el territorio donde el cristianismo tenía presencia. Y bueno, ahí tenemos que el emperador Justiniano y el emperador Constantino el Grande, pues fueron muchos de los dos iniciadores y los que pedían que se hicieran estas reuniones para que se ordenaran, porque querían, pues, al ser la religión de Roma, tenía que tener ciertos preceptos organizados, y eso fue lo que comenzaron a hacer por ahí. Bueno, ahí Kenia nos comparte la oración. Ahí van justamente esas afirmaciones que se hacen ahí, son en las que se resume pues parte del Concilio de Nicea, donde se establecen esos preceptos. No otros. Por ejemplo, que ver nomás. Bueno, lo que les mencionaba, dice que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, que descendió a los infiernos y el tercer día resucitó entre los muertos. Eso es algo que debe de creerse por fe. Y está ahí. Ahí está justamente justo con otros por ahí. Bien, avanzo. Esas primeras corrientes cristianas pues son bastantes, no son una sola, son muchas. Es como que les dijera ahora, piensen en cuántas versiones del cristianismo existen bueno, en nuestro país, lo que podemos ver en nuestro país, y así pensamos en el mundo, cuántas versiones del cristianismo hay. Entonces Roma, el emperador romano, la alta dirigencia romana, lo que intentó hacer fue justamente juntarlas en una sola. Aquellas que se apartaban de los preceptos que se estaban eligiendo como los verdaderos, pues fueron perseguidas y eliminadas. Eso significa, pues, por cruel que parezca, que los persiguieron para matarlos. O sea, había que eliminar de raíz a esa gente que pensaba diferente. Y pues se fue quedando, y solo dice, mire, pero ¿cómo puede ser posible que eso se hiciera si eran cristianos y Cristo no pensaba en eso? Y pues el cuestionamiento es válido. Pero lo que sucede es que ahora el control lo tiene Roma. Y Roma, pues en toda su historia se ha mostrado siempre como muy dura, muy cortante y muy contundente en las decisiones que toma, especialmente cuando había que trabajar con aquellos eliminar a aquellos que consideraban enemigos. Y eso pues fue lo que pasó. Aquí aparecen las fechas de dos concilios, el de Éfeso en 431, el de Saxonia 451, y luego viene para el siglo XI lo que se denomina el Gran Cisma. Un cisma es una ruptura, es un quiebre dentro del el cristianismo, ¿no? Acá es una sola línea y de repente vemos que se parte en dos. Eso en lo que se fracciona es dos vertientes. No se ponen de acuerdo con algunos preceptos que ya habían quedado establecidos desde el Concilio de Nicea, especialmente cuando va quedando más a la vista las diferencias entre los orientales y los occidentales. Acuérdense que los orientales pues retomaron el cristianismo, el imperio lo retomó como propio. Pero en Occidente no está el imperio romano, sino que hay diferentes culturas. Están los galos, los anglos, están los hispanos, están los visigodos, los ostrogodos. Entonces cada quien hacía una versión propia de de la idea del cristianismo que tenía. Sin embargo, rendían ese tributo, tenían mucho respeto hacia la figura del líder de ellos en Oriente, que era el Papa, pero resulta que van a comenzar a aparecer pugnas entre ellos mismos. Y va a haber momentos en los que, de hecho, hay dos papas, se nombran dos, cada quien se reúne por su lado y nombra un papa diferente. Luego aparecen también obispos que se separan de la vertiente principal y van a hacer sus propias versiones del cristianismo. Entonces, el primer gran cisma es ese, y va a dividir a la iglesia cristiana en dos, en católica propiamente, que es la primera que se estableció, y en la ortodoxa.
la iglesia ortodoxa. La iglesia ortodoxa, para que seguramente la habrán escuchado, le dan otros nombres también, porque son variantes. La iglesia católica griega o la ortodoxa griega, eh, la, la rusa, la griega, rusa, griega, Armenia, que son esas regiones de la zona de los Balcanes y el Medio Oriente. Ahí van a darse muchas versiones del cristianismo, pero la principal es la ortodoxa. Eh, esta vertiente de la iglesia cristiana, la lidera alguien a quien denominan patriarca. Y el patriarca tiene la misma posición que el papa en el catolicismo. Y el papa católico reconoce la autoridad del patriarca ortodoxo, igual que el patriarca ortodoxo eh, reconoce la autoridad del papa en la otra vertiente, que es la católica. Un par de siglos después, ese es lo que ya en el Renacimiento, el siglo XV, se va a desarrollar otra reforma, otro cisma, pero acá le llamamos reforma, la reforma protestante, que seguramente habrán escuchado ustedes. Y esa divide el cristianismo pues en una cantidad muy grande de variantes, dependiendo del reformista. El principal es Martín Lutero, que la vertiente que se genera posterior es la iglesia cristiana luterana, pero está también Calvino, por ejemplo, que es la iglesia calvinista, y otros reformistas más, incluyendo el rey Enrique VIII en Inglaterra. Enrique VIII hace una reforma que no es religiosa, sino que es política, porque sucede que él quería divorciarse, pero el cristianismo católico no permite el divorcio, entonces le pide permiso al Papa para separarse de su esposa y el Papa se lo niega. Entonces, en enojo, el Enrique VIII, pues entonces reniega del cristianismo católico, mete presos a los obispos y sacerdotes y establece un grupo de gente de la aristocracia a la par de él para que le ayude a gobernar, que es el Senado. Entonces aparta a la iglesia del gobierno. Y esa es una reforma también. Eventualmente, con el paso de los siglos, la corriente calvinista, de la reforma calvinista, se va a asentar en Inglaterra. Y ahí aparece una versión cristiana, que es la que se denomina anglicana. Y así van a ir otras más. Pues cada una tiene su propia historia, pues y aparecen por ahí. Vamos a ir viendo un poco de estos. Ahorita se los menciono así un tanto rápido, pero vamos a ir viendo algunas de esas despacio, dependiendo del momento en el que estemos observando pues, el desarrollo de la historia. Acá les presento algunas de las primeras variantes para que tengan idea de cómo era pues, ese primer momento. Los nestorianos, era una corriente al inicio del cristianismo. Esta decía que Jesús habría que distinguir dos personas en él, una divina y otra humana. No estaban unidas, sino que estaban separadas y cada una tenía pues, su propia naturaleza. Eran independientes, dice. Unidas sí en Cristo, como hombre y Dios. Y a María la veían no como madre de Dios, sino como madre únicamente de Cristo, o sea, de la dimensión humana de Jesús. Esta fue condenada en Éfeso 431 como herejía y por lo tanto fue perseguida. Tenemos también acá los monofisitas. Esos decían que Jesús en él solamente está la naturaleza divina. Él no tiene naturaleza humana, sino que él solamente es un ser divino. Al hacerlo, rechazaba la doble naturaleza de Jesucristo, y entonces en el concilio de Calcedonia se va a decir que esa corriente, ese pensamiento es herético, y por lo tanto los van a perseguir para destruirlos a los monofisitas. Luego el arrianismo, es un sacerdote que se llamaba Arrio. Él decía que Jesús no era Dios o parte de Dios, sino que él era una criatura, que Dios seguía siendo Dios y pues había enviado a una de sus criaturas como mensajero de él. O sea, negaba la naturaleza divina o la posición que damos ahora actualmente de Jesús como Dios. Entonces, el concilio de Nicea también, otros concilios de Nicea, van a condenarlo como hereje y también los van a perseguir hasta desaparecer. Entonces, esas corrientes, por cierto, van a generar libros.
Esos libros van a estar presentes junto con los otros evangelios en esta época, pero poco a poco van a ir siendo o destruidos o escondidos. Algunos de estos sí logran pasar a nuestra época y son los que conocemos como evangelios apócrifos. O sea, esos evangelios apócrifos responden a diversas corrientes cristianas de esa primera época. Y sí, eran muchos, eran cientos. En los concilios se estableció únicamente que inspirados por Dios eran solamente 4, y son los 4 que se conocen como evangelios canónicos, que son los 3 sinópticos y el evangelio de Juan. Los otros 3 sinópticos son Marcos, Lucas y Mateo, que se les dice así porque los 3 cuentan la misma historia, solo que en versiones diferentes. Y Juan cuenta cosas nuevas que no aparecen en los otros 3 evangelistas, por eso se les separa de esa forma. Bien, ¿preguntas ahí? ¿Se va entendiendo el papel de los concilios, el papel de Roma dentro de eso también? Y que esto ha sido un proceso, no es que el cristianismo apareció así como lo conocemos actualmente. ¿Se va entendiendo? Ok, muy bien, gracias por responder en el chat. Bien, entonces, el año 395 es el momento en el que Roma pues, se divide completamente en 2 partes. El Imperio Romano en Occidente, donde actualmente tenemos España, Italia, Francia, parte de Alemania, Inglaterra, por ejemplo, y el lado oriental, donde tenemos actualmente Grecia, Egipto, Jerusalén, el Medio Oriente como tal, pues es Turquía, es esta región. Entonces va a quedar dividido de esa forma. Eso lo que va a hacer es que esta zona pues tenga pocos recursos eventualmente, poco a poco, y las fronteras van a comenzar a ceder el empuje de los pueblos bárbaros, los hunos, los francos, los alamanes, los anglos, los sajones, los godos, los visigodos, que son de los primeros en llegar. De hecho, los visigodos hacen trato con los romanos para que les permitan quedarse y les dicen, está bien quédense, pero nos van a ayudar a luchar en contra de los otros que vienen atrás de ustedes. Y así lo hicieron durante algún tiempo, hasta que al final pues simplemente ya no hacen caso a los romanos y pues prácticamente Roma pierde todo ese terreno eh, y a ese momento es cuando termina la edad antigua según el conteo que hacemos del tiempo. Es ¿cómo se llama? Rómulo Augustulo, era o fue el último emperador romano que fue depuesto y pues ahí termina la Edad Antigua y comienza la Edad Media. Acá van a tener pues parte de eso como manera de resumen, no se lo voy a explicar todo porque eso pues es un tema de la historia del arte 1, pero pues acá está resumido. La crisis política, que es división del imperio, corrupción y mala administración en el occidente, perdón. La crisis económica, escasez de esclavos, disminución de la actividad comercial, la crisis social, que es el cristianismo, que está permeando cada vez más en las altas esferas del gobierno romano, y la división social, eso también va a jugar en contra. Y luego las invasiones germanas, especialmente los pueblos bárbaros, les decía, que es la que va a hacer, pues, a debilitar, y así es que Roma va a caer. Acá otro que les va a ayudar a entender un poco sobre eso. Las dos vertientes de Roma cuando se divide, el occidente va a ser conquistada por los bárbaros en este año, 476, y el oriental se va a convertir en Bizancio. O sea, Roma sí va a seguir en Oriente, pero la conocemos actualmente como Imperio Bizantino. Para ellos, como Roma en Oriente, siguieron siendo romanos. No hubo mayor cambio ahí. Bien, hay algo por acá. O sea, dice también hay un evangelio que es bastante repudiado por la iglesia. Dice que relata cómo fue la infancia de Cristo. No me acuerdo cómo se llamaba el evangelio, pero no se tomó en cuenta y fue prohibido en su tiempo. Correcto. No recuerdo si es eh, se me ha escapado el nombre del apóstol al que se le nombra, pero sí es cierto, la vida de Jesús no es el evangelio de Judas, es otro. El evangelio de Judas es un evangelio gnóstico, que no distingue entre el bien y el mal. Entonces, por eso también es rechazado ese evangelio, porque descartan
que Judas haya hecho algo malo. Dicen que lo que hizo fue algo bueno y que no hizo más que obedecer lo que Cristo le dijo. Pero bien, eso va a ser para pláticas para más adelante. Más adelante van a ver qué sistemas van saliendo. A ver qué más. Bueno, esta lámina es importante. Debemos entender que en el 476 termina el Imperio Romano en Occidente con la caída de Roma. Va a ser después el emperador Rómulo Augusto y termina la Edad Antigua. Así establecieron los historiadores esa fecha como cambio de edad y se inicia en la Edad Media europea. El resto del mundo ha seguido su ritmo pues, diferente, pero en Europa pasa una dinámica diferente. ¿Cuándo termina esto? Pues hay dos fechas que se aceptan. Es el año 1453, que es cuando la ciudad de Bizancio o Constantinopla va a caer bajo el gobierno bajo el poder más bien, de los turcos, y pues ellos van a tomar el control de la región. Ahí pasa a ser musulmán toda la región y más bien de cultura árabe, pues toda. Y también está como fecha aceptada el 1492, que es el año del descubrimiento de América. Cualquiera de las dos es válida para decir que fue el fin de la Edad Media, cualquiera de las dos. Y entonces ya luego de esa introducción pues pasamos propiamente al desarrollo del tema del arte bizantino como tal. Y acá pues, ¿qué es bizantino? Pues es un término moderno, no es un término que se usaba en la época. El término de la época era justamente, en griego era Romania para la región. Y se referían a todo su territorio como Basilea Romaion, o sería el Imperio Romano. De hecho, al emperador se le comenzó a llamar Basileo, que es básicamente emperador, que es el nombre que se le daba. Si recuerdan ustedes que se le dice el César de Roma, o César Augusto, o Augusto César. Pues César y Augusto son términos también que no son nombres, sino que son títulos y que se refieren al líder principal, al emperador. Entonces Basileo o Basilio es lo mismo, es emperador. Y el nombre era el Imperio Romanum en latín, y en griego era pues Basilea Romaion, es el nombre, así se llamaban ellos. ¿Quién les puso Imperio Bizantino? Pues eso fue completamente posterior. Es Hieronymus Wolff en 1557, es el que se refiere a esa cultura como Imperio Bizantino, porque la capital era Bizancio, que era una ciudad griega bajo dominio romano. Y pues lo comienzan a utilizar en los libros de historia para el siglo XVII. De en adelante es que se habla de esa región de Roma como Imperio Bizantino. Y así lo vamos a conocer nosotros en este tema. Ese es el territorio, la ubicación geográfica de él. Esto es propiamente el Imperio Bizantino. Pueden ver ahí Egipto, pueden ver la zona de Jerusalén, Antioquía, que es cerca de la actual Siria. Esto que es la denominada Anatolia, es la actual Turquía, y pues Grecia también por acá, los pueblos armenios en esa región. Eso es parte de Turquía actualmente también, y ahí vemos Constantinopla, donde tengo justo el puntero. Ahí estaba la ciudad más importante y capital del imperio. Lo que vemos acá son conquistas que se fueron agregando por otros emperadores. Acá. Fueron, digamos, recuperando territorio y mantuvieron incidencia en ella. Ahora, eso es el poder político. Estamos hablando del emperador. Pero el cristianismo, ese estaba en toda la región. Entonces, las ideas que se generaban acá, en la capital, en Constantinopla, pasaban prácticamente a todo el territorio, incluyendo que no estaba bajo dominio de Bizancio. Acá la dinámica temporal es diferente, bueno, es la misma, pero los periodos son diferentes. Digamos, durante 1000 años acá, lo que vimos fue Imperio Bizantino. Al mismo tiempo, durante esos 1000 años acá,
lo que vimos fue prerrománico, románico y gótico. No son los tres periodos que se dan acá. Y me dice, aquí ya se había olvidado de los dioses para dar paso al cristianismo. Pues no del todo. En la zona oriental se estaba en una campaña bastante grande de educación o reeducación de las personas en la nueva religión. ¿Cómo le enseñamos? ¿Cómo piensan ustedes que se le puede enseñar al pueblo a creer en una nueva divinidad, en rechazar a los dioses anteriores, si el pueblo no puede leer? Pues no se le puede dar un libro para que, vaya, mira, aquí están las nuevas ideas sobre la religión, para que lo estudien. No se hacía eso. ¿Con qué creen ustedes que se hizo ese trabajo de reeducar a la gran cantidad de romanos que vivían en eso? Y bien, Oscar dice, mediante pinturas, es una de las opciones. De manera oral también, correcto. Tenemos la imagen, de hecho, y se les puede ir explicando. Ricardo dice, milagros. Las historias milagrosas, de hecho, son parte. Están desde el inicio, especialmente vinculadas a los martirios de los primeros 3 siglos. Aparecen, es cierto, aparecen a lo largo de toda la historia de la Edad Media, de la iglesia cristiana medieval. Digamos, ¿qué más? Asociando el cristianismo con sus creencias, sí. Lo que se dispone como élite, porque ahora el cristianismo ya no todos son iguales, por cierto. Si recuerdan el cristianismo original, el que Jesús predicaba, el que los primeros apóstoles tuvieron, en los primeros, digamos, 200 años de cristianismo, era un cristianismo en comunidad, o sea, todos vivimos en comunidad y todo es de todos. Por eso hay que aquellos pasajes bíblicos que dice, joven rico, le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para poder seguirte? Y él le dice, bueno, ve, vende todo lo que tengas y repártelo a tus hermanos y entonces sígueme. Eso era básicamente lo que hacían. Yo entregaba todas mis posesiones o las vendía y las riquezas que obtenía las repartía entre todos. Esa es la iglesia comunitaria original cristiana. Esa es de la que les habla el Nuevo Testamento, de las que le habla los evangelios y las que les habla también Hechos de los Apóstoles y las epístolas. De esa. Por eso muchos dicen, es el único momento de la historia en el que se pudo vivir el comunismo como tal, porque todo se compartía en comunidad, que eso es comunismo, compartirlo en comunidad. Entonces eso se hacía en ese momento, pero ahora que Roma controla, resulta que ahora ya no todos somos iguales. Hay una élite, hay una jerarquía, y dentro de esa jerarquía, pues tiene un papel muy importante el Papa, que es el principal líder. Luego del Papa, los obispos, luego los sacerdotes. El emperador tiene mucha incidencia en eso también. Él busca que a Roma como gobierno, pues se le dé también bastante autoridad. Y la iglesia se utiliza para poder legitimar esa autoridad. Ya una vez, digamos, eso se emana arriba y ya está estructurado todo eso, ¿cómo educamos al pueblo, que es la mayoría? A los campesinos, a los comerciantes. Pues a través de imágenes y a través de la tradición oral. Se manda a hacer una imagen, un cuadro que represente una escena, y luego a través de ella yo les explico. Es como que les diga, déjenme ver. Esta, por ejemplo, veamos esta de acá. Yo mando a hacer esta pintura. Este es un mosaico y pintura al fresco. Lo mando a hacer en la iglesia y a partir de esa yo les explico. Yo les voy diciendo, miren, ahí están los apóstoles y les hablo de la vida de ellos. Les digo, miren, ahí arriba está es Jesús. Él es el creador de todo, o sea, el pantocrator. Ese es el nombre que se le da a esta imagen. Pues él tiene un nimbo sobre su cabeza, detrás de su cabeza, que tiene una cruz que nos habla del martirio, muerte y resurrección. Y bueno, allá están los querubines, allá están los serafines, allá están los ángeles. Todo eso pues se le dice así. ¿Cierto? Si ven imágenes con alas acá, es porque esto es posterior al siglo V.
Entonces, ya el siglo V ya a los ángeles se les pinta con alas. Bueno, ¿qué más dice? Bueno, miren, ahí está María, está sentada en un trono, tiene su regazo Jesús. Es decir, las imágenes se convirtieron en el vehículo didáctico para poder enseñar. O sea, se necesitó de las imágenes para enseñar. Ya cuando veamos la parte de la pintura, vamos a ver cómo aparece eso de los denominados iconos. Emily dice, es que mientras se va creciendo dice el cristianismo y van cambiando las versiones para beneficiarse. Sí, eso se llama adaptación. Se fue adaptando a la realidad de manera justamente que tuviesen beneficio ellos. Esos beneficios van a ser en algún momento insoportables al final de la Edad Media, o ya casi al final de la Edad Media, y entonces van a venir reformas, las reformas gregorianas, las cistercianas, que son cambios a partir de los monasterios en los que se desarrollan para tratar de rectificar los errores que estaban cometiendo. Sin embargo, esos pervivieron un par de siglos más y luego vienen los reformistas como Lutero, Calvino y otros más a cambiar la realidad, pues, pero eso ya en la edad media. Entonces, vuelvo a la diapositiva en la que estamos, pasamos a la sociedad. ¿Cómo era la sociedad bizantina? Pues en la base estaban los esclavos, los siervos y los mendigos, como toda sociedad romana. O sea, los romanos propiamente, ahí estaban en la base la mayor parte de la gente. En la segunda estancia, segundo escalón de la pirámide social, ahí teníamos al clero, los monjes, funcionarios, comerciantes y campesinos libres. Había algo acá que no había en Roma en cuanto a lo social, y era que se podía ascender o se podía descender acá. Es decir, había cierta movilidad social acá. Alguien podía, a razón de mucho trabajo, pasar de ser un siervo a un comerciante, por ejemplo, o a un campesino libre. Alguien del clero, un monje, podía pasar a convertirse en alguien de la alta aristocracia. Y dentro de la alta aristocracia, ahí pues aparecía el basileus, o sea, el emperador. Ese lo retomaban siempre de arriba. La iglesia, el papa, ese era, digamos que tenía un cargo similar a la par del emperador. Se consideraban similares ambos. Bien, ya como arte bizantino, es a partir del siglo VI, ya digamos, va a tener sus propias características, ya están establecidos los iconos, y a partir de los iconos, pues todo el desarrollo pictórico relativo a ellos, los mosaicos también, y entonces ya se habla probablemente como de arte bizantino como tal. Va a tener fases. La primera fase es la denominada Primera Edad de Oro. Durante esta Primera Edad de Oro se desarrolla mucho el mosaico en las grandes iglesias también. Es la época de Justiniano como uno de sus emperadores principales. Habrán otros emperadores también de esa época. Para eso entre el siglo 6 y 7, entre el siglo 8 y 9, es que se desarrollan lo que se llaman las crisis iconoclastas. En las crisis iconoclastas, lo que se pelean es la validez o no de las imágenes en los altares o en las iglesias, en las paredes de las iglesias. Dicen, unos dicen, no debemos hacer imágenes porque está prohibido en la ley, o sea, es prohibido en el texto. Pero otros dicen, no, sí las podemos hacer, siempre y cuando no las hagamos idénticas, no las hagamos igual, pero además las necesitamos para enseñarle a la gente acerca de Jesús, de María y todo lo que tiene que ver con la salvación. Entonces, esos dos bandos van a pelear, van a tener guerras prácticamente, en la que mutuamente se acusan de estar yendo por el camino equivocado. Y eso es a lo que se le llama las crisis iconoclastas. Los iconoclastas como tal son, o se les denomina a las personas que destruían las imágenes, llegaban a las iglesias y quemaban todos los iconos que estaban ahí, las imágenes que representaban a lo divino.
Luego, entre el siglo IX y el siglo XIII viene la denominada Segunda Edad de Oro, y entre el siglo XIII y el XV, la Tercera Edad de Oro. Esta es también de expansión y de mucho crecimiento en cuanto a las artes. Digamos que ya están establecidos los iconos acá, se superó la crisis de los iconos, y entonces las iglesias se mantienen con bastantes imágenes. O sea, quien ganó, el bando que ganó fue el que creía que las imágenes estuvieran en la iglesia, porque las necesitan para explicar, para enseñar. Ese es el argumento que tienen, y también para recordar pues a todos los mártires o a los apóstoles o a Jesús o a María. En la Tercera Edad de Oro es un momento de un tanto de decadencia, no hay mucha expansión, y es el momento en el que son conquistados por los turcos. Entonces, la Primera Edad de Oro es la época de Justiniano. En la Segunda Edad de Oro se da el cisma, por cierto, es el momento en el que se separa la iglesia. Acuérdense, las crisis iconoclastas pues minaron un poco las ideas, a pesar que se da una respuesta y dicen, miren, las imágenes sí pueden existir, pero de esas características. Más adelante van a tener tantas diferencias, dos bandos dentro del cristianismo, que van a terminar por separarse. A eso se le llama el cisma religioso. Se separan en la iglesia cristiana católica y la iglesia cristiana ortodoxa. Son las dos vertientes grandes en las que se separan por acá. Bueno, la Tercera Edad de Oro es etapa de expansión y de decadencia, como ya bien les mencionaba. Bien, preguntas antes de explicarles un poco sobre las edades. No, Lick, todo claro. Todo claro, licenciado. Muy bien. Vean, si de verdad hay algo que no queda claro, me dicen. Si alguien dice, mire, pero fíjese que yo no entendí esto, pues igual me lo hacen saber. Bien. En la Primera Edad de Oro es el momento de desarrollo de un estilo particular, muy a lo romano, muy a la manera romana. Justiniano y la emperatriz Teodora, pues ellos querían seguir la tradición de los emperadores romanos. Intentaron, de hecho, recuperar el territorio perdido que estaba ahora bajo dominio de los pueblos bárbaros, pero no tuvieron éxito. Entonces, pues se dedicaron a la creación de imágenes, ¿qué serían? De una iconografía y de una estética en particular de las iglesias. O sea, ellos no lo hacían, sino que ellos hablaban con los líderes de la iglesia para que estos pues hicieran ciertas adecuaciones para que la iglesia tuviera ese colorido y que sirviera también para que se enseñara. Eso era algo que le beneficiaba también a la iglesia. Entonces, así lo hicieron de esa manera. Esta es una de las técnicas que utilizaron bastante en este momento. Es el de los mosaicos, la que se llama Opus Tessellatum. Solo que los romanos, si recuerdan, los mosaicos los trabajaban en el suelo, o sea, los hacían en el suelo para que fueran como una decoración en el piso. Pero siendo Una que... pregunta. Dígame. ¿Los vitrales desde qué tiempo se comienzan a aparecer? Los vitrales aparecen del siglo XI, siglo XII en adelante. No, Okay, muchas no es en gracias. esta época. Muy bien. Pero sí hay ventanas sí van a ver, solo que van a ver las particularidades de estas, pero vitrales como tal hasta el gótico, en el periodo gótico, ahí sí vamos a ver vitrales. Luego vamos a ver las ventanas, que son muy importantes, por cierto, pero no tienen decoraciones tan coloridas. Bien, algo les decía sobre esto. Bueno, sí, que los romanos lo utilizaban como decoración en el piso, pero siendo que las imágenes iban a representar aquello divino, entonces, pues la orden es que se hagan en las paredes de la iglesia, ya no en el piso. Entonces, los mosaicos que vamos a encontrar acá están desarrollados en las paredes de las iglesias. Acá tenemos un ejemplo. Esta es la iglesia de Santa Irene de Estambul. Este es un ejemplo, por cierto, de aquellas iglesias en las que la mayor parte del dominio era de los iconoclastas, es decir, aquellos que no querían que hubieran imágenes. Si se fijan, la iglesia es muy austera. Solo tiene fondo, estrellas de David, y las ventanas que iluminaban el fondo, los laterales, el tambor acá de la
de la iglesia, pues no hay mayor decoración. Eso es porque algunas iglesias carecen de esta decoración porque se la quitaron. Porque decían que no era correcto que hubieran imágenes en las iglesias. Pero les repito, eso al final quedaron en acuerdo que sí se necesitaban para ciertos aspectos nada más. Esto que vemos acá es un ábside. Ya poco a poco van a ir aprendiendo los términos de eso. El edificio se ve de esta forma en la parte exterior, pero en la parte interna se ve de esta manera. En este lugar es donde estaba el altar. El altar no se veía desde la nave principal de la iglesia. Estaba cubierta por una pared que se llama iconostasio, que es donde donde colgaban las imágenes o los iconos. Es decir, que el sacerdote podía estar entonces aquí adentro. Las ventanas servían para iluminar. Ya iremos viendo también que la orientación de las iglesias es simbólico. Pues la mayoría apuntan esta parte de la iglesia hacia el amanecer, porque así durante los rituales de la mañana el sol entraba por las ventanas e iluminaba el altar, de manera que se vería para los que estuviéramos en la oscuridad como si efectivamente la divinidad se estaba haciendo presente a través de la luz en este lugar. Eso es la razón por la que tiene esa forma y está en esa posición. Bien. Esta es otra, corresponde también a la primera era de oro, y es el edificio más importante construido durante el periodo bizantino. Es la denominada iglesia de Santa Sofía. Se llama también Hagia Sofía y está en Estambul, que es la antigua Constantinopla. El nombre alude a la santa sabiduría de Dios, o sea, Hagia Sofía o Santa Sofía, la santa sabiduría sería el caso acá, es el nombre de esa, es la advocación a la que fue denominada la iglesia. Los minaretes que ven ahí, estos fueron colocados en esa posición cuando los musulmanes se apoderaron de todo el territorio y convirtieron la basílica cristiana en ¿cómo se llama? Se me acaba de escapar el nombre, qué barbaridad. En una mezquita, ese es el nombre, una mezquita. Convirtieron en una mezquita el templo. Pero vamos a ver más adelante el interior y algunos datos sobre esto. Mezquita, gracias Emily, ese era el nombre que buscaba. En la segunda edad de oro, antes, recuérdense que esta época es también de crisis, es luchas entre aquellos que quieren imágenes y los que no quieren imágenes. Eso lo vamos a ver cuando abordemos la pintura. En la segunda edad de oro, superado el problema por la representación y culto a las imágenes, otra vez Bizancio entra en una etapa de esplendor. La arquitectura, la pintura, especialmente pintura al fresco y el mosaico, otra vez tienen bastante presencia en las iglesias y pues son descriptivas, aluden a pasajes bíblicos, a escenas que son descritas en los libros que en ese momento se tienen como los correctos, los válidos por Dios, y también la presentación en ellos de el rey, del emperador, perdón, de emperatriz, y otros personajes importantes también se agregan a la representación. ¿Por qué? Porque si recordamos a los emperadores, ellos decían que eran de origen divino, o sea, por eso hay esculturas de ellos en las que se colocan como si fuesen dioses, se mandaban a hacer como si fueran divinos. Entonces, ellos se siguen considerando esa naturaleza, pero la realidad es diferente, porque ahora ya no hay dioses, sino que hay un solo Dios, y no podemos decir que ellos son igual a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues mandan a pintarse o a realizarse un mosaico a la par de María, a la par de Jesús. Si están a la par, para la gente que llegaba a esa iglesia, decían, miren, el emperador está a la par de Jesús. Eso significa que él tiene la misma naturaleza de Jesús, por lo tanto él es divino, que lo veían seguramente en algún momento frente a frente. El verlo en las paredes con la connotación divino, pues era también algo de impacto para ellos. Acá hay algo también importante en esta segunda edad de oro que se van a poner ¿cómo se dice?, de moda,
algunas iglesias o tipos de iglesias, especialmente las que son de planta centralizada, o sea, que no son largas como rectángulos, sino que pueden ser como circulares, octagonales, hexagonales, pentagonales también. Y dentro de ella, al entrar al edificio, vamos a ver que logra distinguirse entre las paredes y las columnas una cruz. Y acá dice cruz griega, ya les voy a mostrar que es una cruz griega. Bueno, están esas construidas por octágonos, dice, de cruz inscrita, y la rectangular con cruz latina inscrita. La cruz latina y la cruz griega no son lo mismo. La cruz griega, esa especialmente la desarrollan en Oriente, y la cruz latina, esa es en Roma occidental, en la parte occidente de lo que fue el Imperio Romano. Todas tienen una forma de cruz dentro de ella, y les muestro aquí cómo. Esas son las formas que puede tener el templo: un pentágono, un hexágono, un octágono, un cuadrado. Y en cualquiera de ellas, si entráramos al edificio, vamos a encontrar columnas o paredes que nos van a recordar la forma de una cruz. Todas van a tener dentro de ellas la forma de una cruz. Así. A esa cruz se le llama cruz griega. Y la cruz griega, entonces, si la tenemos que explicar, vamos a decir que sus brazos, sus 4 brazos, o si quieren decir los brazos, el cabecero y el pie de la cruz, tienen la misma dimensión. O sea, los 4 son iguales. Vean, los 4 son iguales, los 4 son iguales, los 4 son iguales. Esa es una cruz griega, no se nos debe olvidar. Este es un rectángulo. Este es otro tipo de iglesias, y a eso se le denomina rectangular con cruz inscrita. Esta cruz es la que se denomina cruz latina. Esta se desarrolla principalmente en Occidente, o sea, la región en la que Bizancio no tiene tanta incidencia, pero que sí se desarrolla a través de las culturas prerrománica, románica y gótica. O sea, esa es cruz latina, cruz griega. No se nos debe de olvidar. Luego, bueno, acá ejemplos. Esa es la iglesia de Santo Sergio y Baco. Como curiosidad les diré que estos dos santos se nombran juntos porque se considera, bueno, eran romanos primero. Acordémonos de la moralidad y la sexualidad romana, pues un poco relajada. No eran mal vistas ciertas reuniones o ciertas uniones, serían no reuniones, ciertas uniones entre hombres. Entonces, Sergio y Baco eran soldados romanos, y pues se dice pues que eran parejas y fueron martirizados juntos. Entonces la iglesia los recuerda siempre juntos, tienen una misma iglesia y se nombran en el santoral juntos, Sergio y Baco. Lo mismo sucede con otras dos santas que son Felicidad y Perpetua. Son dos santas, la ama y ¿qué sería eso? La esclava, o la que le hacía los oficios, era la que la acompañaba. Ellas dos también son consideradas mártires, murieron por causa de creer en el cristianismo. Y pues hay mucho alrededor de ellas también. Y en el santoral se nombran juntas siempre. Fueron martirizadas juntas. Es Santas Felicidad y Perpetua. Entonces acá tienen un templo. Ese que vemos por acá. La forma del templo pues es, si se fijan en la planta arquitectónica, acá, cuadrada. Y dentro de ella observamos una cruz. Entramos por acá. Y en el extremo opuesto, ahí está el cabecero de la iglesia, de la cruz. Y hacia ambos lados los brazos. Y luego la construcción pues, del edificio como tal. Estos se construyen no de una sola vez, sino que es como que se construye la parte interna primero y luego se van agregando capillas alrededor. Por eso es que de alguna forma no se ven como muy ordenadas, sino que se fueron agregando edificios alrededor con el paso del tiempo. Bien, la tercera edad de oro, esta es la etapa de mayor difusión, o sea, tienen como más incidencia hacia el oriente.
occidente, perdón, y hacia el extremo oriente, un poco más al norte también, la zona de la actual Rusia, va a verse influenciada por este estilo. Y también el mismo estilo bizantino va a retomar estas ideas de el Islam, de la arquitectura islámica. Entonces vamos a encontrar por ahí ese tipo de cúpulas en las torres o en el transepto, que es la parte central de la construcción, que se le denomina abulbadas. Eso significa que tienen forma de bulbos. Los bulbos, recuérdense, son las raíces, o más bien crecen junto a las raíces bajo tierra. Entonces, si les pongo un ejemplo claro sobre esto, es una jícama, por ejemplo, un rábano, una cebolla, una cabeza de ajo. Esos son bulbos. Entonces, esa es la forma que adoptan para las cúpulas. Hay variantes, hay unas es más notorio y en otras no. Por ejemplo, en esas casi no se nota. Pero la forma es básicamente esa, la que imitan. Acá. La parte externa es muy austera y adentro es donde habían los mosaicos pictóricos. Vemos la de Santa María de Parmaquiros, Parmacariros sería, Caristos, acá, y la del monasterio del Monte Athos. Esto es en Grecia, ambas. Hay una más que esta es seguro que ya la conocen, la habrán visto por ahí, y es la Catedral de San Basilio. Esta está en la Plaza Roja de Moscú, eso es en Rusia. Esta también no corresponde propiamente a Bizancio, porque Bizancio ya estaba prácticamente conquistado cuando el edificio se construyó, pero sí la influencia bizantina está presente en la construcción de la catedral. Ahí tenemos, vean las cúpulas abulbadas. Y normalmente, dice esa no es la que aparece en el álgebra. Y no estoy seguro, al menos la que yo recuerdo no traía la imagen en el álgebra. Pero bien, eso es entonces, es una catedral, es cristiana ortodoxa, no es cristiana católica esta, es ortodoxa. Y la planta arquitectónica es esta. Ahí podemos ver cómo es la entrada está en los laterales. Hay un campanario, este es el campanario, torre campanario. Y esta es la construcción propiamente de la catedral. Vean que es un cuadrado y dentro del cuadrado hay un rombo. Estas son cúpulas, son esas que vemos acá. Son las torres cúpulas. Estas, los círculos que vemos ahí. Entonces, siempre observamos una cruz. Siempre hay una cruz. Esa es si tiene los brazos iguales, ¿es una cruz griega o es una cruz latina? Es una cruz griega. Muy bien. Correcto, es una cruz griega. Eso no se les debe olvidar. Yo sé que no se debe olvidar y lo vamos a usar bastante para hacer la lectura visual de las iglesias cuando vayamos avanzando pues, en los temas. Bien. Ahora vamos a algunas características de la arquitectura como tal. No sé si hay preguntas acá o algo que quisieran abonar, un comentario o algo que ustedes conozcan. ¿No? Bueno. Este es un resumen, un cuadro resumen, así con infografía que les va a permitir pues tener a la vista algunas de estas características que ya les he mencionado. Vamos a irnos directo por acá. Hay que tomar en cuenta que la base principal de la arquitectura bizantina es Roma. Entonces, la basílica romana, que es un edificio público destinado para mercados o para la vida de convivencia pública en los foros romanos, ese es el edificio que se va a retomar para construir dentro de la idea del templo. Acuérdense que iglesia es un término un tanto simbólico, porque iglesia serían las personas, pero es el término que se utiliza para designar el edificio. Entonces, el edificio
o la iglesia tiene como base un edificio romano que se llama basílica. Por eso se le denomina basílica al nombre. O sea, la palabra basílica no es propiamente el cristianismo, sino que es romana. Entonces va a retomar muchas características, como por ejemplo las cúpulas, esos domos que hacían, como por ejemplo en el Panteón de Agripa en Roma. Van a usar el ladrillo como material principal. La piedra no la van a utilizar mucho. Van a preferir para la parte externa de los edificios de estas basílicas o iglesias, van a elegir materiales austeros que no se vea como muy rico el edificio, pero cuando entraban al edificio, dentro sí veían la riqueza a través de los mosaicos, mucho colorido, muchas joyas, colores que recordaban la plata o el oro. Eso es lo que está entonces dentro. No van a haber muchas esculturas acá. Hay algo que vamos a ver en cuanto a las imágenes, es que luego de venir de Roma, de Grecia, en las que la anatomía era representada tan fielmente y de repente comenzar a ver imágenes que pues se ven un tanto desproporcionadas, nos causa un poco de choque. Decir, bueno, ¿qué pasó? Porque ¿cómo es que si antes hacían tan bien las cosas, por qué no las mejoraron, sino que de repente las empeoraron? O sea, es como que retrocedieron. Y la explicación de eso es que primero la escultura deja de ser importante y pasa a ser más importante la pintura, ya sea mosaico o sobre tabla, que son los iconos. Las esculturas se quedan para ciertos elementos decorativos nada más y algunas tablas conmemorativas de los emperadores. La imagen pasa a ser una representación simbólica de Cristo, de Jesús, de María o de cualquier otro aspecto divino o de lo relatado en el texto bíblico, sin llegar a detalle, porque en la crisis que se da y que se tiene y que luego se supera, en la que las imágenes no deberían ser permitidas, al final concluyen en que las imágenes sí se pueden hacer, que no es que están prohibidas, que sí se pueden hacer y especialmente sí nos ayudan para poder propagar la religión. Entonces, eso lo vamos a ver pues, por ahí con esto de las imágenes cuando estemos viendo la pintura, que vamos a ver los iconos. Y los edificios se elevan también. Hay un elemento estructural que van a agregar a las basílicas y a las iglesias que no lo usa Roma. O sea, es un invento propiamente bizantino. Y es de las pechinas, que son esos triángulos que ven acá. Estos triángulos van a ayudar a sostener, primero a elevar la cúpula y segundo a sostener la superficie circular de su base sobre un entorno cuadrangular que va a permitir luego distribuir el peso hacia columnas. Y pasamos entonces de un círculo a un cuadrado en la misma estructura. Eso es para eso es lo que sirven las pechinas. Esto es un invento propiamente bizantino. Y ya teniendo esa estabilidad para las cúpulas, entonces hacen un agregado. Y el agregado que hacen a la estructura es esta franja que vemos acá. O sea, ya tienen la cúpula, ya tienen las pechinas. Entonces le agregan todavía más altura al edificio haciendo esta franja de pared circular. A eso se le llama tambor. Ese es el nombre que se le da a esa sección, es el tambor. Y bueno, ya tienen entonces las pechinas, tienen el tambor, tienen la cúpula y dicen, no, la podemos hacer todavía más alta. Entonces agregan otro tambor pequeño y una cúpula pequeña en el centro de la pieza más grande. Y a eso le denominan linterna. Tiene un efecto práctico porque permite que la luz entre al centro de la cúpula iluminando el mosaico o la pintura al fresco que esté acá. Y ayuda a iluminar también la parte interior del edificio junto con esto. Por eso es que el tambor acá, ven que tiene cuadros. Esos cuadros son ventanas. También era pues la idea de permitir la entrada de la luz hacia el centro de la iglesia. Luego, para tener así como que claridad, esos triángulos son las pechinas. Es eso que vemos acá. Estas son las pechinas. Bien, ¿se entiende? Pechinas y tambor.
interna. Sí, licenciado. Bueno, muy bien. Gracias por responder ahí. Vamos entonces acá. Ese es otro de los elementos estructurales que se utilizan, que son romanos y que van a tener una variante ya en la práctica. Y son las bóvedas. La bóveda de cañón es romana. Los romanos fueron los que usaron por primera vez el arco de medio punto. O sea, el arco que es la mitad de la circunferencia. La proyección de ese arco da un segmento que se llama bóveda. Y ese es. En algunas secciones de los edificios, esas bóvedas, que son los que dan camino a una sección que se llama nave dentro del edificio, se intercepta, o sea, choca con otra más, se interceptan. Una va para allá y la otra venía en sentido contrario y chocar. Entonces, en ese, digamos, choque, así entre comillas, se forma un híbrido entre las dos bóvedas. Y entonces tenemos esto que se llama bóveda de arista. La arista es el borde que se ve en la parte interna, es ese borde que se ve acá, que de aquí lo vemos en negativo. Este de acá es esa línea interna. Es como una estrella, como le dijera, como la orilla, decimos, de la unión, la parte donde se juntan las dos bóvedas. Acá una bóveda de cañón con refuerzos. Vean que de cada una de las columnas, pues, que van en parejas, sale un refuerzo. Esto es para darle más altura y también soportar el peso de mejor manera hacia las paredes de la bóveda. Bien, hay 4 características más de la arquitectura bizantina que debemos conocer. Pues esta que ya les había mencionado, se conservan pues diversos elementos propiamente romanos, materiales, ladrillo, un poco de piedra también, aunque la piedra se desecha la mayoría para dar paso al ladrillo como tal, especialmente los revestimientos exteriores, por dentro los mosaicos, las arquerías de medio punto, o sea, los arcos de medio punto en la parte interna, columnas clásicas, ven como soporte. Al decir clásico nos referimos a columnas dóricas, jónicas o corintias, o algunas variantes también que se hacen de estas, que dan un nuevo tipo de capitel para las columnas. Esa es la iglesia de Pantanasia en Mistra, eso es en el Peloponeso, es Grecia. Bueno, hay una nueva concepción dinámica de los elementos y un novedoso sentido espacial en las plantas poligonales de cruz inscrita. Acuérdense, cruz inscrita significa que dentro de la forma poligonal significa que tiene varios polígonos, tiene varios lados. Entonces, una cruz inscrita significa que tenemos una cruz adentro de la estructura. Entonces, es un octágono tiene forma octagonal con cruz inscrita. Acá. En el cabecero, si este fuera un cabecero, entonces, pues acá tendría una forma como esta. No me salió la media circunferencia, pero básicamente acá tendría un espacio cóncavo, que sería este. A ese espacio cóncavo se le denomina ábside y él corresponde al cabecero de la iglesia. O sea, yo puedo entrar acá y el lugar opuesto a la entrada, en las que tienen la entrada acá, al pie de la cruz, ese es el ábside. Es el nombre que he dado a esto. Acá tenemos lo que les mencionaba, el ábside, y esos pequeños alrededor se llaman absidiolos. O sea, son ábsides más pequeños, son absidiolos. Normalmente son capillas dentro del mismo ábside. La idea de las ventanas también es importante porque a través de las ventanas se ilumina esta área. Y al iluminarse esta área, pues entonces ilumina el espacio en donde se desarrolla el rito de la misa, también el de la comunión y otros más. Y entonces lo que sucede es que como las reuniones son en la mañana, las actividades son en la mañana, y la iglesia está orientada hacia donde sale el sol, pues el sol entra con muy buena gana por esa sección y entonces ilumina todo
ilumina todo el ábside. Acá, por eso hay 3 ventanas grandes acá, porque al entrar la luz acá en la mañana, y bueno, durante el día igual, pero en la mañana especialmente, transformaba el ambiente oscuro en un ambiente iluminado. Entonces eso era algo como para hacer que la gente creyera que efectivamente había algo sagrado que se estaba haciendo ahí en esa parte. Okay. Ábsides, absidiolos, no se nos debe olvidar tampoco. Hay una iglesia de planta central, solo para que observen cómo es. Los ábsides están hacia este lado. Y dentro de ellas, pues hay otras instancias. Aquí dice, bueno, la prótesis, el diaconocón, el presbiterio, que está por acá también. Y por eso, pues vemos que el sacerdote entra, bueno, en el caso de quienes son católicos, pues ven que hay una zona hacia donde entra siempre el sacerdote, en las que tenemos actualmente, que en nuestro país más visibles. No todas tienen ábside, las iglesias de nuestra región, porque estas están principalmente en las que se llaman coloniales y alguna que otra en las que son como más modernas. Pero ahí está entonces un diagrama que nos ayuda a ver en la iglesia de San Vital, en Ravenna, cómo es que se distribuían los espacios. Acá otra vez el ejemplo de las pechinas, el tambor, el casquete de la cúpula y la linterna en la parte superior. Y los elementos constructivos, pues que ayudaban siempre a hacer la planta de cuadrada a circular. Vemos aquí la planta es cuadrada, pero en la medida que subimos a través de la pechina se convierte en un círculo. Ahí se ubica el tambor y se ubica el casquete y luego la linterna ahí. Perdón, vamos a ver por acá. Presioné 2 veces ahí el botón. Bien, esa es otra más, la decoración en los capiteles. Algunos se les nombra según el emperador que estaba en el momento en el que aparecen en la decoración en las iglesias. Por ejemplo, este se le llama un capitel teodosiano, porque Teodosio, el emperador Teodosio era el que gobernaba. Este capitel pues tiene caras cuadradas, es una doble estructura del mismo del capitel, que lo tenemos, y ahí pues podemos ver 2 secciones decoradas. Motivos fitomórficos, zoomórficos, el motivo de la cruz también acá. ¿Cuál es el símbolo de la cruz? Pues se retoma ya desde el paleocristianismo y se sigue usando en todas las adecuaciones que se van haciendo. Acá hay un dato también para que veamos con eso que tiene que ver con la lectura visual de las imágenes. Esa decoración se le denomina fitomórfica, o sea, tiene forma de planta. Las flores que vemos acá son representaciones solares otra vez. Entonces tenemos una central de 8, 9, 6, 8, de 8 puntas, definitivamente un sol, y esas otras que son, esas 3 que están como si retorciéndose. Entonces esas también son flores solares. Esta es igual, es como he dicho, un tanto más obvio, que veamos aquí la imagen de la flor en revolución, o sea, en movimiento circular. Y luego la decoración fitomórfica de todo alrededor. Esa es parte de esa iglesia, San Vital de Ravenna. Bueno, ya les mencionaba acerca de la importancia de los vitrales acá, que son los que permiten que la luz entre a la hora de los oficios religiosos y se ilumine por completo la imagen. Acá tenemos los mosaicos de la emperatriz Teodora. Al otro lado está la de Teodosio, que son, al aparecer acá cerca de la imagen divina, lo que ellos están diciendo, miren, yo también tengo una naturaleza divina. Por eso se mandaban a hacer los emperadores en esa zona del altar, para que la gente lo viera así. Luego tenemos Hagia Sofía, que es para ir cerrando ya el día de hoy. Hagia Sofía o la Santa Sabiduría del edificio en cuestiones o sea, fue la mayor construcción para la época de esta cultura.
en Roma, en la ciudad de Roma, no había nada más. Lo más grande en aquel lugar era el Panteón de Agripa. Si recuerdan el Panteón, esta estructura que tiene una esfera completa contenida dentro del edificio. La cúpula de ese lugar, que tiene casetones, es la más grande. Es una estructura como de 50 metros, sostenida por columnas muy fuertes. Pues esta lleva un principio muy similar, pero como iba a ser más alta todavía y la cúpula más grande, entonces hubo necesidad de agregarle otros elementos, que son estas semicúpulas, que ven acá, que hay una, aquí hay otra, que hacen fuerza al edificio hacia el centro. Entonces la cúpula se pudo soportar mejor. Y acá tenemos 4 columnas inmensas, casi 5 metros de espesor, que son las que ayudan a sostener el edificio. Y luego el resto de instancias se van agregando alrededor. Y ya bueno, los minaretes, les recuerdo, estos fueron agregados posteriormente con la ocupación musulmana, y convirtieron la basílica cristiana acá, la convirtieron en una mezquita. Veo que en el chat dicen algo. Rodrigo dice: ¿habría alguna manera de realizar un tour virtual guiado por usted? Era mejor presencial. Bueno, lo que sería realmente presencial sería pues lo soñado, era lo que todos esperaríamos, pero difícilmente nos van a dar para que hagamos un tour hasta Turquía y vayamos a Estambul a hacer esto. Pero pues yo encantado de hacerlo. Sí les adelanto, no sé si ya se fijaron en el aula virtual, que hay hay un enlace ahí que les lleva a un tour virtual, justamente ahí, para que puedan ver las instancias. O sea, se accede a esta zona. La entrada está al lado posterior, en la parte de adelante, que estamos en la parte de atrás, pero se accede según esas vistas en 3D, se puede accesar acá, y luego a la nave principal de la estructura, donde se puede apreciar la cúpula. Entonces, si es que no puedo yo, pues al menos ahí van a tener en el aula virtual, pues para que accedan y lo puedan ver. Ahora, si pues hay necesidad de ver algo, ustedes me dicen: mire, que si quisiera explicación, pues entonces en la siguiente clase lo podemos abordar así rapidito, para poder avanzar en el resto del tema. Bien, voy a mostrarles primero la estructura. Bien, esa estructura es la parte interna. Allá están las semicúpulas que les decía, que sirvieron para sostener la cúpula principal. Es esta de acá. Allá tenemos esos triángulos que ven ahí con esas imágenes. Esas son las pechinas que permiten que una estructura circular se transforme en una cuadrangular. Aquí está sostenido por los pilares gigantescos y poderosos, pues, que sostienen todo el peso de la cúpula. Pueden notar que tiene elementos caligráficos de caligrafía árabe. Esto es seguramente versos del Corán, los que están escritos acá, puesto que el edificio es una mezquita. Fíjense que ya hacía bastante tiempo, bastantes décadas, que el edificio se había dejado como un monumento histórico. Entonces la gente podía ir y entraba libremente durante todo el día, haciendo tours en el lugar, observando pues todo el edificio. Pero en el 2020, a mediados de 2020, el gobierno de Turquía decidió pues que iba a convertir de nuevo el edificio en una mezquita. Entonces no sé si actualmente, o qué tan restringido sea actualmente el acceso al lugar. En algunos momentos no se pueden entrar, seguro, cuando están haciendo oración los musulmanes. ¿Cuánto tiempo llevó a edificarla? Pues estamos hablando de más de 50 años para edificar este monumento. ¿Qué tecnología tenían? Pues las máquinas de primer nivel, ¿verdad? Las poleas, las grúas, si existían, accionadas pues por formas mecánicas, las palancas, todo eso que les permitía pues construir el andamiaje que construían alrededor del edificio también, para ir subiendo las piezas. Todo eso existía por ahí. Y se es más considerado como un lugar sagrado. Para los musulmanes, no. Las mezquitas para los musulmanes son simplemente lugares de oración, no se consideran sagrados. Hay algunos que sí son un tanto especiales, como la mezquita de la Roca en Jerusalén, que es el domo
el domo dorado que se ve en las muchas imágenes de Jerusalén, porque adentro está una piedra grande en la que se dice que para la tradición musulmana sucedieron dos cosas. Una es el lugar en donde, ¿cómo se llama este? En donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, es la piedra en la que él iba a hacer el sacrificio de Isaac, y que lo detuvo el mensajero de Dios, ¿verdad? Para que no lo hiciera. Y también dicen que es el lugar en la que Mahoma se posó, se paró y en ese momento se impulsó hacia arriba para subirse en la bestia que lo llevó hacia el cielo. Digo bestia en el sentido de que es un animal híbrido. No les puedo decir que se subió a un caballo o algo más, porque tiene forma de caballo, pero tiene cabeza y busto humano. Por eso se le denomina bestia, no porque sean monstruos. Bueno, monstruo es otra palabra que puedo utilizar también para referirme técnicamente a esos seres que tienen diversas partes, de diversos seres. Entonces, ese es de los pocos lugares que se consideran sagrados. Y sagrado para el Islam, únicamente la Meca, la gran mezquita de la Meca, donde está la Kaaba, que es donde se encuentra la piedra negra, que es a la que pues ellos la consideran un regalo de Dios a Mahoma, es la que está en una de las aristas de la Kaaba. Es el único lugar sagrado. Para el cristianismo católico, pues no tiene más valor que el histórico y el de ser uno de los primeros templos dedicados al culto cristiano, así como más grande. Rodrigo dice alienígenas. Pues eso es lo más fácil de decir, pero ya lo veíamos pues, cuando Giorgio dice extraterrestre, para explicarlo todo. Solo les muestro eso nada más, que ya casi terminamos. Noten que la decoración del espacio, el entorno acá, tenemos decoración caligráfica. Ese es uno de los tipos de decoración que los musulmanes hacían. Tenemos decoración fitomórfica, o sea, la que se llama la caligráfica, y esta es la vegetal. Ayúdenme con el término. ¿Cuál es el término para la decoración vegetal? Ataurique, gracias Génesis, gracias, muy amable, se me escapó el término. Ataurique, y tenemos la lacería también en algunos lugares. Entonces, ese es el tipo de decoración porque es musulmán. Ahora, esas imágenes, recordémonos que los musulmanes no permiten imágenes. Entonces, estos seres vivientes que se observan acá, que solamente este tiene rostro, todos tenían rostro, pero cuando los musulmanes llegaron a todos les taparon el rostro y les hicieron la imagen de lo que representaría un trono. Este se descubrió pues para que, como era un edificio histórico, pues la gente viera su estado original. Desconozco si actualmente las cubrieron, ahora que la han convertido en mezquita de nuevo. Y representa a uno de los seres que se mencionan en el Antiguo Testamento, que estos sí tienen alas. Acuérdense que son los serafines, los querubines y los tronos. Especialmente querubines y serafines tienen alas, tienen 4 o tienen 6 alas. Eso pues poco a poco lo vamos a ir viendo. Son los únicos seres que dice la Biblia que tienen alas, y no son ángeles, no son ángeles, porque esos están al inicio de la jerarquía, y los ángeles son el último escaño de la jerarquía angélica. Así es que bueno, me quedo hasta acá, no sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces voy a tener acá la grabación. Claro. Muy bien, gracias.